a tu lado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 32 minutos de las 21 en todo el país. Hasta la hora 23 hacemos una nueva edición de Cuestión de Fondo para toda la provincia de Entre Ríos, a través de la señal abierta, los cables de la provincia. También la gente de Santa Fe que se sigue sumando. 15 grados la temperatura, pero va a estar más fresco dentro de un rato, ¿no? Pero no tanto como ayer. Bueno, una provincia con cierta quietud, digamos, ¿no? Uno nota de que hay mucha gente de vacaciones, especialmente en el Poder Judicial y en el Poder Político también. Mucha gente de vacaciones. Muchos en el exterior disfrutando de estas vacaciones. Pero la vida sigue, ¿no? La vida sigue y la información sigue, y de eso queremos hablar hoy. Con varios temas políticos, sociales y deportivos con Ezequiel Rey. Pero ya para eso vamos a los... Antes de los títulos. Agradecer los mensajes de... Ya tenemos el libro. Como verá, un libro gordito, 704 páginas. Ya está en Paraná y en varios lugares de la provincia. Ya está para el que quiera acudir al libro. Muchas gracias por tantos mensajes de salutaciones. Claudia Martínez, buenas noches. Títulos. Hola, Daniel, muy buenas noches. Irregularidades en la departamental de escuelas. La denuncia por el uso indebido de fondos dentro del organismo continúa sin ninguna resolución por parte de Educación. A eso se suman otros reclamos de los trabajadores que tampoco encuentran respuesta. Cargos mal asignados, titulaciones que no llegan, graves denuncias que se reiteran y siguen sin solución. Luciana Barrios, la primera jugadora transgénero. Luciana Barrios se constituyó en la primera jugadora transgénero del fútbol paranaense. En instantes, un informe sobre su llegada y desempeño dentro del equipo femenino de fútbol del Club Palermo y cómo se enfrenta a las críticas y discriminación de las rivales y de la hinchada. Corrupción y narcocriminalidad. En una extensa entrevista, la jurista e investigadora entrerriana reconocida a nivel internacional, Eloísa Quintero, evaluó el avance de la corrupción y el negocio narco en la región. Además, un análisis de la causa Goyeneche y Urribarri. Política y economía, la mirada de Jung. Esta noche nos visita el docente y exministro de Producción de Entre Ríos, Roberto Jung. Su análisis sobre la realidad política y económica del país y la provincia. En instantes, en Cuestión de Fondo. Creo que es la primera vez que viene acá en vivo el programa, ¿no? Roberto Jung. Bueno, tenemos varias cosas para hablar con él. Y si la gente se quiere comunicar con nosotros, cosa que agradecemos porque lo hacen... No sé si a diario, pero en la semana recibimos muchos mensajes, felizmente. Si se quieren comunicar con nosotros por Facebook, lo pueden hacer a Cuestión de Fondo. En Twitter, @CDFOK. En Instagram, Cuestión de Fondo. En YouTube, Análisis Digital. Aquí vas a poder encontrar todos nuestros informes y podrás volver a ver el programa. Y la línea de WhatsApp es 343-505-7153. Y podés vernos en www.canal9litoral.tv y www.análisis.com.ar. Y mañana sale la edición de la revista Análisis, pero ya la vamos a mostrar. Todavía no. Ayelen, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda? Buenas noches, muy bien. Usted cada vez que hace un informe de educación hay un revuelo. A mí me llueven los mensajes, los reclamos. Obviamente, o sea,
como pasa, digamos, como pasa cada vez que nos metemos en un tema. Pero bueno, acá sumamos algo más, ¿no es cierto? Así es. Llueven los reclamos y los mensajes. A mí también me llueven los mensajes después de cada informe. El tema es que ¿por qué los funcionarios siguen esquivando las preguntas? Digamos, pues se quejan, mandan mensajes con este, con el otro, diciendo, a mí no me consultaron, conmigo no hablaron. O sea, Ayelén tiene para mostrar la cantidad de llamados que hace por semana a los funcionarios que no responden. No quieren responder. Incluso no responden a sus mismos empleados. Lo comentamos en el informe pasado y lo volvemos a comentar porque el informe sobre las irregularidades y el desvío de fondos en la departamental de escuelas dejó mucha tela para cortar. Nos llovieron los mensajes de docentes y demás trabajadores del área, del organismo, denunciando más cantidad de irregularidades. No solamente la cuestión que hablamos en el informe pasado, fue el 1 de junio y desde ese momento no han tenido respuesta ni nosotros para poder lograr una entrevista y consultar a los funcionarios, tanto el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, como la titular de la Dirección Departamental, Adela Ramírez. Ambos volvieron a declinar en esta semana la posibilidad de dar una entrevista y de dar su opinión respecto de lo que se denunció y respecto de lo que se está haciendo si es que ellos confirman lo denunciado. Hablábamos en ese informe del 1 de junio de posibles desvíos de fondos con cheques mal cobrados por supuestamente 2 empleadas del área contable. Ahí estamos viendo los cheques. En esa oportunidad también mostramos un listado de lo que han recibido las escuelas, un listado oficial del enviado a mí personalmente desde el Consejo General de Educación, con lo que las escuelas fueron recibiendo por las partidas mensuales, las partidas COVID. Ninguna de esas partidas que veíamos en ese listado en ese momento coincidía con ninguno de los montos que estamos viendo en estos cheques. Cheques de 50.000, 74.000 pesos que jamás llegan semejantes montos a las escuelas. Incluso en ese informe hablaron el rector de la escuela de Barrio El Sol y la directora de la escuela, de una de las escuelas, de la escuela Pérez Colman, ubicada dentro del complejo Escuela Hogar Eva Perón. Ellos me confirmaban que jamás reciben cheques por semejantes fondos, por semejante cantidad. Eso trajo aparejado que los empleados del organismo obviamente se sintieran movilizados a querer hablar y a querer contar. Pero ¿qué pasa? Lo hacen off the record porque tienen miedo a los aprietes, tienen miedo a los traspasos de cargos, a las posibilidades de que se les corten las horas extras, se les corten gran cantidad de beneficios que tienen. Por eso ellos en ese momento también lo planteábamos, habían pedido al coordinador general de la departamental de escuelas que se iniciara una inspección sumaria porque hay confirmado que hay 2 empleadas que fueron licenciadas y una de ellas está sumariada. Lo decíamos también en ese momento. Ahí vemos uno de los documentos que nos envían donde confirma la instrucción sumaria a una de estas empleadas. Ellas están con licencia, una de ellas está con licencia de largo tratamiento y una de las quejas que nos llegaba en esta oportunidad es que la otra empleada se le van inventando días de licencia porque ya no le corresponde que esté de licencia, debería estar trabajando. Entonces la queja es ¿por qué se le siguen dando días de licencia cuando están siendo investigadas por estos temas? Sucede que al no obtener respuestas de parte de las autoridades de la departamental, los empleados ¿qué hicieron? Al no poder hablar, al no animarse a hablar por esto de los aprietes y las represalias, decidieron organizarse. Eligieron un delegado gremial
La delegada de la Asociación de Trabajadoras del Estado que resultó electa es Graciela Trufe, y ella estuvo dialogando con Cuestión de Fondo porque el informe, reitero, que presentamos el 1 de junio los dejó sumamente preocupados. Ellos enviaron una nota pidiendo audiencia con Martín Müller porque las autoridades de la departamental no los reciben y no les dan respuestas. Es más, al día siguiente de nuestro informe, las autoridades, en lugar de estar preocupados por resolver los problemas o por dar respuestas, lo que hicieron fue tratar de buscar quiénes habían sido responsables de que nosotros obtuviéramos la información. Bueno, ellos se organizaron, pidieron audiencia con Martín Müller, que todavía no los ha recibido a más de un mes de la denuncia. Y bueno, hoy siguen organizados y siguen en alerta por estas cuestiones que están pasando en la departamental. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que teníamos con Graciela Trufe. Nosotros nos desayunamos, digamos, cuando ustedes lo hicieron público. Si bien teníamos conocimiento de todas estas cosas que estaban pasando en la departamental, pero digamos que las chicas, mis compañeras de trabajo, se pusieron en alerta al salir, a salir todo el tema por el programa de ustedes. Entonces ahí me pidieron de que pidamos una reunión con el presidente del Consejo de Educación para poder aclarar todo este tema. Vamos a aclarar antes de seguir. Se trata de una serie de desmanejos o irregularidades en el manejo de los fondos de la departamental. Exactamente, desmanejo en los fondos de la departamental, los cuales nosotros sabíamos, hace mucho tiempo que viene esto. Yo te diría que ni bien asumió Adela Ramírez, esto se sabía, lo sabíamos perfectamente. Lo que pasa que por ahí era medio incomprobable porque, a ver, vos haces una sobrefacturación y no se puede comprobar. Pero se comprobó ahora con el tema de los cheques que estaban firmados de puño y letra de ella. Entonces ahí tenés una prueba real como para que Consejo de Educación tome las medidas correspondientes. Mis compañeras de trabajo pedían una instrucción sumarial para que se detecte quiénes realmente tuvieron la culpa, si bien sabemos que la responsabilidad, y en eso estamos totalmente de acuerdo todo, pasa por la directora departamental de escuela, que fue la que firmó los cheques. Pero bueno, es como que ellas se sienten que quedan pegadas en toda esta situación gratuitamente. Incluso hubo una serie de movimientos en la departamental con 2 empleadas que han sido separadas de sus cargos y que tienen sumario justamente por estos temas. Es decir que desde la directora, la dirección, estaban al tanto de estas cuestiones. Sí, totalmente, están muy al tanto. Nosotros en un momento planteamos el tema al coordinador general del sumario que queríamos que se investigue y él dijo que eso no era un tema nuestro. A lo cual le respondimos de que sí, era un tema nuestro porque estaban involucradas nuestras compañeras de trabajo de la oficina contable. No sabemos fehacientemente si hay un sumario. De oído sabemos que se le hizo sumario a las 2 compañeras, a las 2 empleadas de la contable, pero no vimos esa resolución. Lo cual a nosotras nos dice que el hilo se corta por lo más delgado también, ¿no? Porque si hay un sumario para nuestras 2 compañeras, nosotros queremos hacer responsable a la cabeza de la departamental, que es la que tenía que estar alerta y tenía que, precisamente con esa oficina tan importante donde se maneja mucha plata, porque en pandemia se manejó mucha plata, por el tema del COVID, que no sabemos, la verdad no se sabe bien que si se rindió, si no se rindió esa plata. Algunas escuelas dicen que no recibieron nada, otras sí, otras poco. Entonces, nosotros queremos que se investigue todo eso. Y ustedes, a raíz de todo esto, donde incluso mostramos el estado lamentable que tienen muchas escuelas y los directores y rectores advierten que el dinero no llega
justamente para hacer reparaciones en las escuelas. Ustedes gestionaron audiencia con el presidente del Consejo de Educación al no tener respuestas con la directora departamental. ¿Cuál fue la respuesta? Hasta el momento ninguna. También de oído nos dijeron que el expediente, que la nota la hicieron expediente y volvió a la departamental para que Adela Ramírez nos reciba. Hasta el momento no recibimos ni una palabra de ella y mucho menos del presidente del Consejo, al cual nosotros también decimos, por favor, que nos atienda y que se haga cargo del tema. Bueno, ahí estaba la primera parte de Graciela Trufe, delegada en la Departamental de Escuelas, planteando esta preocupación. Nos acaba de llegar la confirmación del sumario que se inició a las 2 empleadas del área contable que han sido separadas de sus cargos, tal como nosotros lo veníamos contando. Ahora el tema está, ¿cómo pueden las 2 empleadas cobrar esos cheques? Esos cheques fueron firmados por la directora de la Departamental de Escuela y por el coordinador. Ahí en las imágenes veíamos las firmas. Entonces, más allá, como dice Graciela Trufe, el hilo hoy se está cortando por lo más delgado. Hay más responsabilidades hacia arriba. Y hay también más irregularidades que nos fueron llegando. Hay un caso en particular de un trabajador que está reclamando desde el 2018 su titularización, la cual le fue otorgada, pero hasta el día de hoy no ha podido acceder a los cargos que, según él, le estarían correspondiendo desde el 2018. Ahí estamos viendo otro caso, situaciones irregulares en relación con los cargos y las horas que se le van otorgando a los docentes, incluso a personal que sin ser docente, porque en su momento, hay que decirlo, la reglamentación disponía que para ser preceptor no era necesario ser docente, con tener un título de bachiller con orientación docente, como es el caso, se podía acceder al cargo de preceptor. ¿Cuál es la irregularidad en este caso? Quien es preceptor, allí lo veíamos en la escuela número 52, está afectado además a la escuela hogar, al complejo escuela hogar Eva Perón, pero el tema es que se le otorgaron 18 horas cátedra. Horas cátedras que deberían haber sido concursadas. Es lo que le dicen horas cátedras por proyecto. En este caso, esta persona está cobrando 2 salarios. Allí vemos ahí está el título de bachiller con orientación docente y en la otra imagen vemos los 3 cargos que ostenta. Otra grave irregularidad que detectamos en la escuela hogar y que fue obviamente noticia es el caso del actual coordinador general del complejo escuela hogar Eva Perón. Esa persona fue a un juicio, logró llegar a un juicio abreviado porque el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos lo denunció por usurpación de título. Es decir, decía ser psicólogo cuando no era tal. Esa persona sigue hoy siendo trabajador, siendo empleado del área de educación de la provincia de Entre Ríos. Cuando, ya digo, logró un juicio abreviado y la pena que le cupo en ese momento fue la de realizar tareas comunitarias. Otra de las irregularidades que también fue noticia por estos días es el pago indebido de salarios en el Consejo General de Educación. Se detectó casi 1 millón de pesos que el área de educación estaba pagando de más. Estaba pagando de forma errónea a 20 trabajadores. Esto salió publicado en el boletín oficial y la resolución del Consejo de Educación es que esos fondos sean devueltos. Ahora, bien, la resolución es que el personal, porque en este caso no son docentes, es personal del Consejo de Educación, devuelva los fondos. ¿Y qué se hace después de esto? ¿Hay algún otro tipo de investigación detrás para ver por qué están sucediendo estas cosas? ¿Por qué se paga desde el Estado entrerriano casi 1 millón de pesos de más de forma irregular? Bueno, todo esto obviamente nos quedamos con la intención de preguntárselo a Martín Müller porque lamentablemente no quiso brindar declaraciones.
la respuesta escueta que nos dieron vía mensaje fue que... Ni Müller, ni Adela Ramírez. Que hay una investigación. Que le mandamos un saludo porque siempre hemos tenido mucha estima con ella. Que hay una investigación en curso. Bueno, de todas estas irregularidades que yo estoy mencionando, la última que voy a contar es una irregularidad en relación a la continuidad de 45 cargos de lo que se denominan artículo 40. Parece un vericueto toda la cuestión de los salarios de los docentes, que tienen un montón de códigos y de artículos por los cuales van sumando horas y sumando salario. En este caso hay una resolución, el artículo 40 se refiere a docentes que ya están ocupando un cargo, ya están dando clases, trabajando, pero que cuando queda algún concurso que no puede cubrirse la vacante, se lo toman, digamos, estos docentes que ya tienen otro cargo. Entonces, cobran 2 cargos paralelos. ¿Qué es lo que está pasando? Según este artículo 40, la resolución que existe del Consejo General de Educación es que esos cargos, ese segundo cargo, debe concursarse mes a mes. ¿Qué es lo que pasa hoy? La señora Adela Ramírez, titular de la Departamental de Escuelas, pidió por vía de excepción que 145 de esos docentes sigan ocupando esos cargos de más por el artículo 40 sin concursar. Y ya está aceptado por el Consejo de Educación que esos 145 docentes van a continuar en ese doble cargo sin hacer el concurso que por resolución deberían realizar. Esto obviamente le quita posibilidad a tantos docentes que están esperando la posibilidad de obtener un trabajo. De todas estas cosas y además de las malas condiciones en las que trabajan los empleados de la Departamental de Escuelas, habló Graciela Trufe en la segunda parte de la entrevista. Desde que ella asumió reclamando cosas para la departamental y nunca tuvimos respuesta de nada, porque aparte ella no tiene contacto con nosotros. Es la primera vez en la historia que nosotros de la departamental que no tenemos contacto con nuestro director. Ella no tiene empatía con sus empleados, no nos saluda, así que imagínate la poca educación que tiene para ser directora departamental. Los reclamos que nosotros tenemos son históricos. El edificio, que es un lugar donde no está apto para funcionar la departamental ni ninguna otra oficina. Es un edificio que está hecho, se hizo para departamentos, monoambientes, y por ejemplo nosotros compartimos cada oficina, tiene un baño interno y lo compartimos 30 personas en cada oficina. Después el material, desde el año pasado no tenemos nada. No tenemos toner, no tenemos papel, papel para imprimir. O sea, vos le decís, dame una virome y te dicen, trae de tu casa. Dame una bolsa de basura, que es lo mínimo, tráete de tu casa. La verdad que estamos trabajando como podemos, con computadoras totalmente obsoletas, que haces un trámite y se tilda. Nosotros trabajamos en lo personal con el sistema SAGE, que es muy importante porque es quien controla todas las licencias y designaciones de los docentes, todo el movimiento que hacen los docentes, y eso lleva a que el docente pueda cobrar en tiempo y forma. Sin embargo, nuestras condiciones son deplorables. Bueno, ahí puede estar uno de los motivos por los cuales se están pagando salarios de más, ¿no? Las computadoras que tienen en el sistema SAGE, que es el que administra las horas, los cargos, los pagos de sueldos, se tildan, no funcionan, son obsoletas, dicen los trabajadores. Además hay que tener en cuenta, ese edificio que veíamos de la Departamental de Escuela tiene 3 pisos, no tiene salida de emergencia. Obviamente si hay un incendio en ese edificio estamos hablando de una tragedia. Así que, bueno, seguimos esperando lamentablemente la respuesta de las autoridades, tanto del presidente del Consejo de Educación como de la titular de la Departamental de Escuelas, Adela Ramírez. Nosotros y también los trabajadores del lugar y los docentes. Bien. Tapa de análisis de mañana
Claudia. El plan B, el gobernador Gustavo Bordet ubicará gente de su confianza en los 2 cargos vacantes del Superior Tribunal de Justicia y espera lograr un fiscal anticorrupción que también responda al sector, con miras al gobierno que llegará a fines del 2023 y lo tendría a él como diputado provincial. Mientras tanto, sin definir aún quién será el candidato del oficialismo en Entre Ríos, mantiene charlas con Rogelio Frigerio y busca consolidar determinadas garantías de gobernabilidad para el futuro. Otro título, opinión, la sensación de descalabro y las divisiones del gobierno y un informe especial, los narcos entrerrianos y las detenciones en Corrientes en análisis. Bueno, Ezequiel Rey, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Usted, ¿Cómo lo trataron a Juan Cruz? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Anda bien. Eso para que vean que acá hay equipo, Quiere volver, dice. Acá hay equipo. Hoy quería venir a acompañarme, me manda un mensaje, me dice, Tano, ¿puedo ir a hablar de la Copa Argentina, de los equipos que quedaron eliminados? Nada, le digo. No. No generemos Claro. inconveniente con Daniel Enz tras la eliminación de Unión. Bueno. Gol de River, gol de Casco, bien River. ¿No fue penal? No. Milton Casco de María Grande. ¿Se acuerda que hace el año pasado hablamos de Milton Casco, que también marcó un primer precedente al ser el jugador que, a través, no Milton Casco, sino Atlético María Grande, le ganó un juicio a River por la cuestión del derecho federativo y gestó un serio precedente, ¿no? En ese caso, porque Milton Casco nada tiene que ver en esto, además tiene una gran relación con la gente de María Grande, con Atlético, pero River tuvo que pagar. No, y el caso le sirvió de precedente a muchos clubes, no solo de Entre Ríos, No. De Santa Fe, yo sé algunos casos también, Es un reclamo que tiene que ver con una nueva reglamentación de los últimos años, y con respecto a los jugadores que antes se cobraban, los clubes formadores de estos jugadores cobraban solamente un porcentaje si los jugadores eran vendidos al exterior, pero no si eran prestados de un club a otro. Eso es lo que reclamó, y ante la renovación de contratos en River, ahora la nueva ley determina que los jugadores los clubes donde están jugando tengan que pagarle a los formadores. Bueno, hablando de sentar jurisprudencia, vamos a hablar del caso de Luciana Barrios, que se ha convertido en la primera futbolista transgénero de la Liga Paranaense de Fútbol. Un caso único por ahora, pero que seguramente puede llegar a alentar a otras jugadoras a que tomen también esta decisión, tal vez porque no se animan, tal vez porque tienen miedo a ser discriminadas, pero atención, porque esto también hay todavía mucho recelo para hablar y no es fácil hablar de este tema. ¿Por qué? Porque hoy los reglamentos, las ligas están habilitando jugadoras que vienen con el cambio ya de su carnet, de su documento. O sea, después de autopercibirse como de un sexo diferente al que se nació, estas jugadoras evidentemente están en reglamento y pueden actuar en clubes. ¿Qué pasa? Hay mucho debate, pero poca gente que se anima a hablar. Y la verdad que es todo un ejemplo Luciana, que sí habla. Luciana Barrios es un ejemplo, sus compañeras son un ejemplo porque también hablan y cuentan cómo la recibieron. Y un ejemplo también el Club Atlético Palermo, que se transformó en el primer club en ser justamente, en abrir las puertas a Luciana, el Club Atlético Palermo. Y hablamos por ahí con Mónica Mitre, lo vamos a escuchar ahora, que es un tema que todavía pone nervioso a la sociedad porque no están preparados muchos para hablar de esta situación que se está dando. También está la cuestión deportiva, que se la vamos a preguntar, si hay ventaja o no hay ventaja. Bueno, todas estas cuestiones las vamos a empezar aquí a desarrollar a través de esta nota. Vamos a escuchar en primer término a Luciana Barrios, que es la primera jugadora transgénero del fútbol de la Liga Paranaense, una liga que evidentemente no puso ningún tipo de reparos, ¿no? Está el documento, está bien, puede jugar. Y también vamos a escuchar a las compañeras de Luciana. Vengo acá a jugar al fútbol porque me encanta, me gusta, es lo que quiero hacer. ¿Te costó adaptarte? Cuesta, pero acá estamos. ¿Palermo te toma como viniste? ¿Viniste a ver algún partido? ¿Cómo fue esa situación? Vine un domingo a ver las chicas y vi 10 en la cancha. Yo dije, ¿por qué no 11? Y acá estoy. ¿Y ellas nunca pusieron un reparo de nada? No, me aceptaron tal como soy. ¿Los rivales cómo tomaron esto? Y ahí se hace presente mucho la discriminación. Hacia mí, por ser una chica trans, más que nada. ¿Las jugadoras rivales o la hinchada? Y la jugadora y la hinchada.
En ese caso, ¿cómo lo llevas? ¿Ya te adaptaste? ¿Duele? Doler duele, pero hay que adaptarse. Pero acá estamos para seguir adelante. ¿Estás en contacto con otras chicas de otros clubes del país, de Paraná? Sí, tengo un montón de amigas que he jugado en todos lados. ¿Y se animan y quieren jugar? ¿Crees que vos sos un poco la que abrió la puerta a esto? Y sí, la verdad que sí, estamos abriendo un poquito más la puerta en deportes, más que nada. Y con respecto a otras situaciones como el trabajo, ¿cómo es esa apertura? Y complicada, ¿Cuesta? cuesta. Bueno, ¿y el puesto tuyo? Arquera, delantera, defensa, De todo, o sea, que polifuncional. así es. Bueno, ¿cómo han asimilado la llegada de Luciana? ¿Las ha sorprendido en cierto modo? ¿Se han integrado rápido? Sí, nos ha sorprendido bastante. Y la aceptamos como es. Y basta del discriminatorio para ella. ¿Les duele a ustedes cuando la discriminan en una cancha? ¿Qué actitud toma el plantel en ese caso? Bueno, yo al jugar de defensa por ahí escucho y siempre estoy atenta a todo. Y bueno, últimamente ella ha jugado de arquera, entonces cuando empiezan a decirle algo, soy una de las primeras que me acerco a la línea o al árbitro para llamarle la atención porque me molesta un montón. Personalmente es algo que me enferma y ella sigue jugando como si nada y yo no me gusta. ¿Cómo juega Luciana? Vamos a describirla como jugadora. Una genia, juega muy bien. Y aparte de todo eso, una alentadora de las únicas. ¿Qué es lo que han aprendido de ella? Un montón de cosas. Por ejemplo. Ella es buena compañera, te alienta, vos podés echarle fuerza, es todo. Lulú ha llegado a crear cosas en nosotras que por ahí no pasaba antes. O cuando pasan este tipo de cosas de discriminación o algo, todas vamos con el mismo problema, digamos, y a todos nos llama la atención eso y nos molesta mucho. Y nos ha pasado en varios partidos que la hinchada la discrimina muchísimo. Ese voy donde empezaba a decir, ¿con qué necesidad? Porque acá dentro de la cancha somos todas iguales, entonces, ¿por qué hacerla pasar por ese momento? O sea, es totalmente injusto. Es que por ahí ha logrado ella que ustedes también, aparte de integrarla, la contienen. Sí, mucho. Y a veces, o sea, los que vienen a mirar el partido no sabe si parar el partido o dejarla que ella siga jugando. Ella no se siente incómoda, pero uno sí se siente muy incómoda. Bueno, y acá para cerrar la nota, ¿qué pensás de tus compañeras? Lo que dicen, ¿qué te emociona? ¿Te dan más fuerza? Y sí, vamos a seguir adelante hasta conseguir el triunfo todas juntas. Bueno, algunos aspectos, ¿no? Se abre más rápido la puerta del deporte que la puerta laboral, según decía Luciana, y molesta más a las compañeras que la discriminen que a ella misma, ¿no? Una situación que tiene que ver con la unidad para reclamar que, bueno, no sea discriminado. Ojalá que esto se siga debatiendo, que se siga hablando, porque tiene que ver con esto de la integración. Y vamos, hablando de integración, a ver qué piensa Mónica Mitre, mujer y además presidenta del Club Atlético Palermo e integrante de la mesa directiva de la Liga Paranaense de Fútbol. Y un caso que por ahí mucha gente se hace un mundo antes de llevar lo que puede ser un problema. ¿Por qué digo esto? Porque Mónica, cuando fue a presentar a la Liga Paranaense esta situación, pensó que iba a haber algunos reparos. Sin embargo, dice que no hubo ningún tipo de inconvenientes para recibirla a Luciana. La aceptación siempre fue positiva, digamos, desde el primer momento de que ella decidió venir a entrenar. Nunca tuvimos ningún reparo, ni de parte de las compañeras de ella, ni de parte nuestra, ni de parte del técnico. Por ahí sí, el primer miedo mío fue ir y preguntar en la liga, digamos, si la iban a aceptar. Y no hubo ningún reparo tampoco. Inmediatamente se hicieron todos los trámites para que ella pueda participar con la primera división femenina. O sea que fue más fácil de lo que pensaba. Y por supuesto, las chicas la aceptaron desde el primer momento. ¿Crees que esto puede servir como para que otras chicas también en su misma situación se empiecen a sumar? Yo creo que sí, y ojalá ningún club tenga reparos en hacerlo, no solo en el fútbol, en cualquier deporte. No veo por qué
tengan que cerrarle las puertas, digamos, si estamos en igualdad de género. O sea que tranquilamente podríamos hacerlo con todos los deportes. Este tema también lo trataron entre otras dirigentes también del fútbol. Yo lo hablé más que nada en la liga, no he hablado con otros dirigentes, sí por ahí he marcado situaciones que, como te contaba Luciana, que han tenido en los partidos, digamos que por ahí la discriminación que ha sentido de parte de la hinchada o de parte de otros contrincantes, lo he recalcado con algunos dirigentes de otros clubes, como poniéndolos, digamos, en sobreaviso de lo que estaban haciendo, que es una discriminación. Pero más que nada eso, no se ha hablado, digamos, no teníamos por qué pedir permiso. Ella estaba jugando legalmente y nosotros la aceptamos y yo creo que todo el mundo tiene que aceptarlo. ¿Crees que falta el debate todavía en la sociedad este tema, la educación, por lo que decías recién de la discriminación que ha sufrido en algunas canchas? Yo creo que sí, que hay gente que todavía le falta mucho. Le falta aprender mucho y tratar como vos decías recién, por ahí somos personas de más de 50 años que nos va a costar un montón y hay otros que nos estamos adaptando de a poco, pero bueno, lo importante es no gritarlo, digamos, en una cancha que por ahí ella ha sentido eso, ella no se siente mal, pero sí las compañeras, entonces por ahí eso es lo que hay que aprender, a aceptarlo. ¿Hay protocolos que ya están estudiando al respecto o se puede empezar a analizar desde la propia Liga Paranaense? Y la Liga Paranaense presentó el año pasado un protocolo de equidad de género y conjunto con Acludepa, que por ahí fue visualizado en ese momento, pero los clubes fueron adaptándolo cada uno a su deporte y a su club, digamos. Bueno, sin dudas, Daniel, que esto recién empieza, ¿no? Porque va a traer muchísimo debate, es un avance, mientras sea con tratado el tema con respeto, altura, responsabilidad, porque va a venir algún momento en que alguien diga, ojo con la ventaja deportiva. Ya pasó con la Federación Internacional, la FINA, de natación, que prohibió la participación de atletas transgéneros en distintas competencias y, bueno, llamó a conformar una categoría transgénero justamente. Así que, bueno, esto recién comienza. Lo importante es que el debate ya está, ya tiene un ejemplo y ya tiene un dato histórico, que es Luciana Barrios, jugadora del Club Atlético Palermo. Bien, nos vamos a ir a la primera pausa cuando son las 22:08. Claudia Martínez, recién llegada de sus vacaciones en Colón. Me anticipa, no escatiman gasto usted, ¿eh? Corrupción y narcocriminalidad. En una extensa entrevista, la jurista e investigadora entrerriana reconocida a nivel internacional, Eloísa Quintero, evalúa el avance de la corrupción y el negocio narco en la región. Además, un análisis de la causa Goyeneche y Urribarri. ¿Qué más? ¿No fue por canque usted a Colón, no? No. Ajá. Política y economía, la mirada de Jung. Esta noche nos visita el docente y ex ministro de Producción de Entre Ríos, Roberto Jung, su análisis sobre la realidad política y económica del país y la provincia. En instantes, en Cuestión de Fondo. Primera pausa, ya volvemos. Invierno es mejor a tu lado. Me encantan mis axilas depiladas, suaves y frescas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAB, con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAB, el mejor cuidado. Si te adherís, hay beneficios. Recordá que podéis obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente, simplemente adhiriéndote al débito automático. Para adherirse, ingresá a www.santafe.gov.ar/API. API, del lado del contribuyente, siempre. Todo nos pasa por la panza. Por eso, si no ves algo, decís, me lo comí. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Duo, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Festejamos el Día del Papá con Sidecreer. Te ofrecemos 6 cuotas sin interés, 20% de descuento. Y los días 9 y 16 de junio, 12 cuotas sin interés. Busca los comercios adheridos en www.sidecreer.com.ar.
Decile sí a papá en su día. Decile sí a Si de Creer. José María Muscari presenta Sex. Viví tu experiencia con Cristian Sancho, Ginette Reynal, Valeria Archimó, Celeste Muriega y gran elenco. Prepárate para vivir Sex. Anticipadas en venta. ¿Qué es Vagovit para vos? Vagovit es... Por más que te lo diga, es algo que se siente. Hay que probarlo. ¿Cómo te explico que hace 2 meses tenía estas estrías? Y mira mi piel ahora. Para entenderlas, tenés que probarla. Y para probarla, hasta el 31 de julio, las emulsiones Vagovit y el serum antiestrías con 30% de descuento. Escribinos a tu piel en línea, canjea el descuento en tu farmacia y convertite en fan de Vagovit. Más personas con acceso al agua potable en Santa Fe y mejor calidad de vida. El gobierno de la provincia lleva adelante el mayor programa de inversión de saneamiento en la historia de Santa Fe. Más de 1.2 millones de beneficiarios, más de 55.000 millones de pesos en construcción de acueductos, plantas potabilizadoras y conexiones de agua potable. Llevar agua a nuestras ciudades en la provincia de Santa Fe para que cada uno de los santafesinos, viva donde viva, pueda tener el acceso al agua potable. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Sabemos lo mucho que te esforzás para que todo salga bien. Aseguramos a las personas que amás, tus bienes, tu comercio o profesión. Sentí el alivio de estar respaldado en momentos difíciles. Y Abser Seguros, asegurando tus experiencias. Uy, lo que debe ser ese nudo, te quedaste dura. ¿Quieres ver cómo actúa de rápido paracetamol de Geniol? Tomá, déjame a mí. Ya está. El paracetamol de Geniol despegó. ¡Uy, cómo levanta esto! ¿Sentís lo que hace el paracetamol de liberación inmediata? Mirá lo que hace con ese nudo. ¡Uy, qué velocidad! ¿Y? ¿Actuó rápido? Es genial. No, Paulita, es genial. De Laboratorio Elea. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos que nacieron en tu localidad. Y donde te conocen por ser local. A todos los locales nos gusta ir a esos locales. Por eso tu banco local te da beneficios en más de 800 locales. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local, ahí jugás de local. Llegó Ratizalil CBD, la primera crema con cannabidiol aprobada en Argentina. Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas en Ratizalil CBD. Llegó un nuevo movimiento y tu cuerpo lo empieza a sentir. Llegó Ratizalil CBD. Encontralo en todas las farmacias del país. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras, cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Bien, segundo bloque, Roberto Jun, ex ministro de la producción de Entre Ríos. Buenas noches, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Buenas noches, Daniel. Gracias por la invitación y además gracias por la publicación del trabajo. Sí, estaba viendo que salió el 13 de julio. Bueno, a ver, Roberto, vos sos un hombre de la economía, un contador. ¿Cuántos años llevas en la profesión? Yo te conocí en el 85, así que te imaginas, ya eras con el contador. Bueno, no soy tan viejo, pero... No, pero ¿cuándo te recibiste vos? Me recibí en la década del 80. Por eso, sí, principio de los 80, sí. Tengo medio del 80 y bueno, y siempre me dediqué a la economía, nunca ejercí, digamos, la profesión. Fui por muchos años contador del Colegio de Escribanos, administrador de la Caja Notarial. Y bueno, después estuve casi 8 años como ministro de producción de la provincia. ¿Cómo estás mirando y la docencia universitaria? Claro. Que acá muchos te dijeron mi profesor. Sí, la verdad que sí.
¿Cómo estás mirando la realidad nacional, digamos, ¿no? Porque aparece realmente preocupante con el momento que estamos viviendo, la salida de Guzmán, las críticas del kirchnerismo duro o de la Cámpora o de la propia Cristina Fernández que provocaron la salida del exministro. Pero la situación, o sea, hoy el dólar llegó, creo, cerró como a 2.80, un poco más. Sí, vos estás hablando del dólar marginal, digamos. Sí, pero en general, o sea, todo va afectando, Roberto. ¿No? La gente va correcto, y eso encuentra que hay menos productos en los supermercados, digamos. ¿Cómo estás viendo todo? Mirá, como yo manifesté en el trabajo que vos me publicaste, el problema central que tiene en la economía, no estamos hablando, el problema central que tiene la Argentina es la restricción externa. Y esto me parece que tenemos que ponerlo en valor y además deberíamos plantearlo con mucho más énfasis públicamente. ¿Por qué esto? Porque en realidad la causa de la inflación en la Argentina tiene que ver precisamente con la falta de divisas. Todos quienes nos consideramos heterodoxos planteamos la dominancia externa y no la dominancia fiscal, que es lo que plantea prácticamente lo que es la ortodoxia, la derecha o como se quiera llamar. Porque en realidad el déficit del sector público es una consecuencia de este grave problema que tiene la Argentina, que es la restricción externa, que es la falta de divisas. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros tenemos una estructura productiva claramente desequilibrada. Dentro de lo que es la economía hay dos sectores bien diferenciados en la Argentina, y esto es histórico. Uno, que es el sector agropecuario, que produce bienes cuyos precios compiten en el mercado internacional. Claramente, son los generadores de divisas, concretamente. Y el otro sector, que es el sector industrial, que prácticamente le vende exclusivamente al mercado interno. ¿Por qué? Porque es un sector dependiente. ¿Dependiente de qué? Dependiente de maquinarias, dependiente de tecnología, dependiente de insumos. Es decir, no tiene condiciones para poder competir en el mercado internacional. Entonces, aparece lo que Marcelo Diamant llamaba siempre el stop and go, pare y arranque de la economía argentina. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando la economía crece, ¿qué pasa con el sector industrial? Lo que está sucediendo claramente ahora, necesita más divisas, porque es claramente dependiente en todo esto que yo estaba señalando. Ahora, cuando la economía crece, el sector industrial necesita más divisas, pero resulta que el sector agropecuario, que es el que genera las divisas, cuando la gente está mejor, consume más y quedan menos saldos exportables. Y ahí viene la gran contradicción. Hay mucho más demanda de divisas que de oferta y aparece el fenómeno de la devaluación. Para que quede claro a la gente, por cada punto de crecimiento del producto, crecen 3 puntos las importaciones. Y por cada un punto de crecimiento del producto, 0,4 las exportaciones. ¿Qué significa? Exporta menos. Entonces, ¿qué aparece entonces? Si hay una demanda mayor de divisas que la oferta, aparece la devaluación. Todos saben lo que es la devaluación, es la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda en relación a la divisa. Que se va sintiendo cada día más. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La devaluación, precisamente, ¿qué genera en la Argentina? Inflación. Y la inflación provoca recesión y un cambio en la distribución del ingreso en la sociedad, perjudicando ¿a quiénes? A los trabajadores, perjudicando a los jubilados, a los pensionados, a todas las políticas sociales. Bueno, pero entonces, eso me parece que es clave, porque en definitiva, a eso se le agrega la fenomenal deuda externa que tenemos en la Argentina. El gobierno anterior se endeudó un poco más de 100.000 millones de dólares, pero además se fugaron de este país 86.000 millones de dólares. Estos son datos objetivos del Banco Central. Porque la Argentina, en verdad, al 10 de diciembre del 2015, si bien siempre tuvo deuda, era una deuda absolutamente manejable. Y digo esto porque a mí me parece, yo siempre tengo un ejemplo que en la facultad siempre lo planteamos con los chicos. En 13 años de kirchnerismo, si uno mira la balanza de pagos,
la cuenta corriente de la balanza de pago, que es el lugar de la balanza de pagos donde se generan divisas genuinamente. ¿Sabés cuánto fue el saldo en 13 años? Negativo en 7.000 millones. En 4 años de Macri, ¿sabe cuánto fue el saldo negativo de la balanza de cuenta corriente? 77.000 millones de dólares. Así, ningún país puede progresar. Por eso, ahí está el nudo gordiano, lo que tenemos que desatar alguna vez por todas, porque, en definitiva, a eso le agregamos semejante endeudamiento que es imposible que nosotros lo podamos pagar si no es a costa del pueblo argentino. Y esto es una realidad. ¿Y qué es lo que está buscando precisamente hoy el poder económico, apoyado por las grandes multimedias? Lo que está queriendo y no ha podido lograr, por lo menos hasta hoy, bueno, vos estabas señalando a cuánto terminó el dólar blue, pero ¿qué es lo que están buscando? Lo que no pudieron conseguir en estos días, que es una gran devaluación. Porque precisamente esa gran devaluación la necesitan ¿para qué? Porque el comportamiento, lamentablemente, de los grandes actores económicos en la Argentina es totalmente especulativo. Claro, sí, siempre, son los que terminan ganando. Por eso, por supuesto, junto con siempre terminan ganando. Ahora, ¿qué es lo que están buscando para que esto trato de cerrártelo? Mira, en la Argentina, los argentinos tenemos en el exterior más de 400.000 millones de dólares activos. Es decir, tenemos más de 120.000 millones de dólares neto positivo de los argentinos en el exterior. Por eso siempre digo, somos un país subdesarrollado especial. Sí, somos un país subdesarrollado especial. Ahora, ¿qué es lo que está provocando estos grandes actores económicos? Una gran devaluación para traer parte de esa guita que tienen afuera, comprar campos, comprar empresas a precio vil y de esa manera van aumentando el poder económico, pero no solamente el poder económico, Daniel, sino el poder político. Porque esa es la realidad. Entonces, me parece que no identificar esto, nos vamos a seguir equivocando en la Argentina. No, está bien. Eso es un aspecto, digamos, pero mientras tanto vemos estas situaciones de... A mí realmente me sorprendió y me preocupó toda esta cuestión del desgaste que hubo sobre Guzmán. O sea, es como que, viste, como uno veía... ¿Por qué tanta descalificación de un ministro que puso el gobierno, que Alberto Fernández y Cristina Fernández? Y ese desgaste, uno veía que se iba trasladando a todos estos sectores, digamos, Pero yo voy a tratar especulativos que vos mencionás, digamos, ¿no? Voy a tratar de ser sintético porque, en definitiva, el ministro que se fue, creo que en su cabeza planteaba precisamente que el problema principal de la Argentina es la dominancia fiscal. Y esta es la gran ventaja que tenemos con esta nueva ministra de Economía, Batakis. Digo, pues la conozco, hemos trabajado, hemos estado en reuniones con ella en algunas oportunidades, y creo que es heterodoxa como te planteaba al comienzo de esta charla. Y eso marca que sabe identificar cuál es el problema de fondo en la Argentina. Y eso es lo que hay que resolver. ¿Se diferenció mucho de Guzmán? No. A ver, no quiere decir que se haya diferenciado en estos días, pero lleva 2 o 3 días. Me parece que nosotros tenemos que esperar de alguna manera que vaya desplegando ese plan económico que indudablemente tiene que ser diferente al que se venía desplegando. A ver, nosotros tuvimos récord 2020-2021, récord de la balanza de cuenta corriente de la balanza de pago, más de 30.000 millones de dólares genuinos se generaron en este país. Ahora, 15.000 millones se fueron, ¿sabes en qué? En pago de estos grandes actores económicos, que, a ver, para devolver esos préstamos o los autopréstamos que generaron, indudablemente dejaron al Banco Central sin divisas. Porque ahí está la clave. Entonces, me parece que hay que tomar el toro por las astas y saber utilizar las escasas divisas que la Argentina tiene para seguir apoyando la industria. A ver, la industria hoy está creciendo y está creciendo notablemente. Es más, hoy salió un dato que la capacidad instalada es del 68%. Esto hace años que ni en ningún año de Macri se había logrado. 68% de capacidad instalada. Claro, ¿cuál es el problema de la Argentina? La Argentina creció el año pasado, está creciendo este año, va a crecer. El problema es la distribución del ingreso, Daniel. Yo creo que alguna vez... Está bien, o sea, lo que planteas, yo muchas de las cosas, más allá que no soy economista y sé poco de economía, pero las entiendo y creo que varias de ellas las avalo, digamos. O sea, pero vos en ningún momento mencionaste, por ejemplo, la cuestión de
¿qué hace el poder político en toda esta historia, digamos? O sea, ¿cuál es el mensaje del poder político en toda esta historia? Vos que tuviste 8 años, es decir, te saliste, no seguiste trabajando podías haberlo hecho, porque me imagino que oferta habrás recibido, digamos, ¿no? Pero, ¿cuál es el mensaje del poder político para con la gente en esta historia, digamos, bueno, de crisis? Me parece que el mensaje del poder político, del sector político, tiene que ser uno, Daniel. Y es el de tener en claro hacia dónde uno quiere ir. Si nosotros no tenemos en claro hacia dónde queremos ir como país, como provincia, difícilmente vamos a poder cambiar la situación. E indudablemente hay que empezar a trabajar en cambiar este régimen de valorización financiera del capital por un régimen de valorización productiva. Y esto es absolutamente pertinente. Yo te quiero contar una pequeña experiencia. Nosotros estamos trabajando... Pero vos no decís que deberían también tener una especie de capacidad de autocrítica también en toda esta historia del poder político. Como todos. Todos tenemos que tener autocrítica porque todos nos equivocamos. Ahora, lo importante es cuando uno se equivoca al hacer y no en el marco de esa valorización financiera del capital respondiéndole a esos grandes actores que son los que se están llevando a la Argentina puesta. Entonces, me parece que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un grupo en el cual estoy, en un grupo político de Unión Ciudadana, era una propuesta de provincia. Y estamos hablando de una propuesta de provincia en torno a un puerto. ¿Vos y quién más están? ¿Algunos referentes conocidos? Jorge Barreto, y otros. O sea, el exdiputado. Exactamente. Y en verdad, en toda la provincia. Y la verdad que estamos hablando de cómo buscar un camino para el desarrollo en función del puerto de Diamantes. Fíjate vos, ese puerto, transformarlo en un puerto inteligente, en un puerto para ofrecérselo a YPF Agro para constituir realmente una empresa testigo, que es lo que la Argentina necesita precisamente ¿para qué? Para resolver el problema central. Tener una empresa testigo, como es YPF Agro, para que directamente en ese canje que hace de granos por insumos pueda apropiarse de dólares que le sirvan al país para evitar este problema que es la restricción externa. Te meto porque, digamos, nos llevamos más de 15 minutos hablando y no hablamos de ¿cuánto seguiste el mega juicio a Uribarri? ¿Y qué te dejó? Te digo, vos que fuiste funcionario de ministro 8 años, ¿no? Sí, yo creo que, como te he dicho en otras oportunidades, hay que esperar que esto termine definiéndose. Yo hasta aquí tengo el mayor respeto por Uribarri, y lo digo de todo corazón. Creo que ha sido una persona que ha trabajado mucho por esta provincia y bueno, tendrá que someterse como me sometí yo a la justicia y esperar, digamos. Sí, pero acá hubo una condena, hubo un juicio de 6 meses, una causa que transitó durante muchos años, digamos, o causas que transitaron muchos años, hubo pruebas documentales, digamos. O sea, no es lo mismo decir, opinar Uribarri a partir de una denuncia que después de una investigación de varios años, un juicio oral y público durante 6 meses, una sentencia de más de 500 páginas. ¿No te cambió a vos el concepto, digamos, ya como decir, bueno, me parece que Uribarri se equivocó? No, porque no estoy en condiciones para decir si se equivocó o no en ese aspecto. Porque no seguí la causa, no seguí la causa, no leí la sentencia, pero por eso yo quiero rescatar eso, que para mí tiene un valor enorme, Daniel, que son las acciones que llevó adelante. Porque en esto está la justicia, y la justicia va a tener que decidir en definitiva qué nos toca a cada uno, ¿entendés? Pero lo que digo es que en el trabajo político, en esa gestión política que llevó adelante, me parece que ningún entrerriano puede negar, y sobre todo cuando hablamos de los distintos sectores productivos, de las cadenas de valor, el apoyo que tuvieron fue espectacular. Y esto creo que hasta hoy siguen reconociendo. Y a vos no te pone en duda, digamos, o sea, los desvíos de dinero, digamos, ni de la causa. Por eso digo, Daniel, eso lo tiene otros. Que resolver la justicia. Bueno, ya lo resolvió, digamos, ya bueno, está bien, pero creo que todavía hay instancias. Sí, hay instancias, bueno, sí, por eso. Pero no fue una cosa así de que fue una resolución de un juez o un fiscal. No, acá hubo un juicio, hubo un tribunal que lo escuchó a él y a todos los imputados y hubo una condena. Y el caso de ustedes de las cosechadoras, digamos, o sea, todavía está dando vuelta, o sea, ni se ha elevado a juicio. La verdad,
a nosotros nos sobreseyeron, vos lo sabés a eso, el juez Ríos nos sobreseyó a todos. Sí, y la Cámara de Casación después dijo que no. Sí, hubo una... Pero bueno, estoy esperando, Daniel. Yo soy una persona decente, jamás saqué un peso que no fuera mío del Estado. Y bueno, estoy esperando. Ahora, llevo 7 años ya en esto. Y la verdad que era una situación extremadamente injusta porque lo único que hicimos nosotros fue prestar como presta el banco, prestar a una empresa con la mejor garantía que hay en el mercado, que era el Instituto del Seguro a través de un seguro de caución, en el cual el Estado no se perjudicó porque el Estado recuperó todo ese dinero del seguro de caución. Sí. Por lo tanto, yo no sé si vos leíste una nota que publicamos, se publicó en el miércoles y en análisis de Pablo Presa, que fue funcionario, digamos, de producción. Él hizo una nota extensa y ahí mencionaba de que había una cultura política que valoraba la excesiva e incondicional pleitesía a los superiores políticos al punto de pregonar una caracterización defensiva sin cuestionarse la rectitud de las acciones, una especie de obediencia debida entre funcionarios de menor rango que permanentemente obstaculizaban los pedidos de informes ordenados por la justicia y hasta en muchos casos posiblemente eliminando pruebas comprometedoras como registros de expediente público. Y él dice, ¿no?, que en el tema de las cosechadoras, dice, luego de reunirme en mi oficina con el titular de la empresa Senor y su contador y de percatarme de la vulgaridad y desprolijidad de una maniobra pergeniada, según mi parecer de entonces, con el propósito principal de apropiarse de dineros públicos, y dice, mis colegas funcionarios del Ministerio de la Producción terminaron firmando dicho aval y se encuentran procesados y él dice en función de esa obediencia debida, digamos, o sea, hoy por hoy a la distancia, ¿no? Absolutamente, no hay ninguna obediencia debida. Nosotros fuimos extremadamente responsables en el préstamo que dimos, porque reunía todas las condiciones, era un préstamo de la mejor garantía, y no solamente eso. Nosotros fuimos mucho más allá de lo que decía el propio decreto. ¿Por qué fuimos más allá? Porque nosotros, en lugar de pedir informes, fueron ingenieros, inclusive vino funcionarios del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y está en el expediente esto, donde muestra claramente que ese era un proyecto muy bueno para la provincia, porque estábamos hablando de, un proyecto apoyado no solamente por mí, sino que era un proyecto que había sido aprobado por el intendente de aquel momento, que después fue ministro de Producción, el secretario de la Producción, el diputado, el senador, todos estaban contestes de que esa era una oportunidad enorme para el sector industrial de la provincia. Por lo tanto, me parece que nosotros fuimos mucho más allá y estamos esperando, indudablemente, después de 7 años ya que estamos en esto. O sea, usted no tiene ninguna novedad de elevación a juicio, nada, digamos, no. ¿Y esto cuánto te pesa en la espalda, Roberto? ¿Cuánto te duele? Claro que me duele. ¿Cómo no me va a doler? Yo fui educado de otra manera por mis padres, indudablemente eso me ha dolido mucho. Para mí, yo no salía, los primeros días no salía a la calle porque pensaba que todo el mundo me estaba mirando. La verdad que para mí fue muy jodido. Voy a contarte algo. Cuando fui ese primer día a la justicia y que me pintaron los dedos, decía... Sí, como sucede, sí. Que mi padre no vean esto porque realmente era una situación que yo jamás pensé que iba a tener que vivir. Y soy una persona absolutamente decente, jamás saqué un peso del Estado y esto lo tengo que decir frente a la comunidad. Y bueno, y estoy esperando que esto se defina porque si hay algo que a mí me gusta es precisamente la política, pero la política en el buen sentido, que creo que es lo que yo llevé adelante durante casi 8 años en el gobierno de la provincia de Entre Ríos. ¿Volverías a ser funcionario público? Mirá, es lo que a mí me gusta. Pero indudablemente tengo que ser consciente de que estas cosas se tienen que poner a la luz del día. Pero sí lo sería, porque la verdad que la política es una de las actividades más nobles que tiene el ser humano, porque uno trabaja para los demás. Cuando se la hace bien y se la usa bien, obviamente, no tengo ninguna duda. Yo creo que la hice bien, con todos los errores que uno puede tener indudablemente, pero creo que hay cuestiones en la provincia que nuestra gestión ha dejado, como por ejemplo lo del frigorífico que tiene más de 350 empleados y que sigue funcionando muy bien, la fábrica de jugos en Villa del Rosario, con todo lo que eso significó y sobre todo con la crisis del gobierno anterior,
Porque, a ver, cuando nosotros nos fuimos, las exportaciones de naranjas y mandarinas estaban en torno al 14-15%. Llegamos a tener valores de 2-3%. Por eso digo, los comedores de los pescadores, hay un montón de... Las cooperativas, por ejemplo, del sector apícola. En fin, creo que hicimos un montón de cosas, Daniel. Pero bueno, yo entiendo la política de esa manera. ¿Nunca más hablaste con Ulibarri? Sí, he hablado en algunas oportunidades. Hemos conversado acerca de la situación de la provincia. Yo le he mandado algunos documentos que yo he realizado. Me refiero ahora hace poco tiempo, no. No, pero hemos conversado en varias oportunidades, digamos, con él, porque, a ver, cuando he hecho algunos trabajos también se lo he enviado, digamos. Yo no escondo, porque la verdad que lo respeto muchísimo y él tendrá que dar cuenta a la justicia como la que tengo que dar yo también. Bien. Roberto, gracias por la visita. Gracias a vos por la invitación. Nos vamos a la pausa. Después nos queda el último bloque. Ya volvemos. Este invierno es mejor a tu lado. Estoy muy contenta que hoy puedo volver al pueblo donde nací y que mis hijos pueden ir a la misma escuela donde yo fui. Después de tantos años luchando, puedo dejarles a mis hijos una casa donde vivir. Pasar de vivir en una casa de campo sin tener agua potable, con muchas necesidades, hoy estar acá en esta casa es un sueño. En pequeñas localidades cumplimos grandes sueños. Gobierno de Entre Ríos. Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comí. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Du, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Esta auditoría me va a volver loca. Siento que me estalla la cabeza. Paola, que no te estalle la cabeza. Tómate un Tafirol Migra. Tafirol Migra tiene una triple fórmula para aliviar el dolor, ampliar la acción analgésica y potenciar el efecto. Que no te estalle la cabeza. Tafirol Migra alivia más que un simple dolor de cabeza. Lo reciclable en el contenedor verde y todo lo demás en el azul. Hagamos la diferencia. Construyamos una ciudad sostenible. Más info en paraná.gov.ar. Llegó Ratizalil CBD, la primera crema con cannabidiol aprobada en Argentina. Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas en Ratizalil CBD. Llegó un nuevo movimiento y tu cuerpo lo empieza a sentir. Llegó Ratizalil CBD. Encontralo en todas las farmacias del país. Sufrir de hemorroides me fue alejando lo que más me gusta, los caballos. Era una pesadilla hacer cualquier cosa. Imagínate apoyar la cola en la montura. Creo que estuve cerca del bisturí. Pero Contractil me cambió la vida. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus 3 ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. En Entre Ríos estamos en obra. Trabajamos en nuevas autovías, caminos de la producción y en accesos a pueblos y ciudades. Porque nuestro compromiso es el bienestar de todos. Gobierno de Entre Ríos. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos que nacieron en tu localidad. Y donde te conocen por ser local. A todos los locales nos gusta ir a esos locales locales. Por eso tu banco local te da beneficios en más de 800 locales. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local, ahí jugás de local. La carrera por tener el pelo que todas queremos llegó a su fin.
Si no, probá el nuevo Vagovit Capilar Nutrición Profunda y contame. Pura vitamina A, óleo de coco virgen y karité. El triple de nutrición para tu pelo. Desde la piel del cuero cabelludo hasta las puntas. Descubrí el nuevo Vagovit Capilar Nutrición Profunda. Corte de cerdo y novillito, Trocenec, embutidos chacinados, Trocenec. ¿Sabe? Hepatalgina. Ragazzi, sabemos que el hígado es responsable de producir la bilis. Para que los alimentos puedan digerirse. Pero hay un tema. Que a veces el hígado no llega a liberar suficiente bilis. Y eso nos genera pesadez y malestar. 30 o 40 gotas de hepatalgina ayudan al hígado a aumentar su producción. Alcaucil, ordina, zanahoria, mentol. ¡Bravísimo! La clave es hepatalgina. Sentite siempre bien. Si te adherís, hay beneficios. Recordá que podés obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente, simplemente adhiriéndote al débito automático. Para adherirse, ingresa a www.santafe.gov.ar/API. API, del lado del contribuyente, siempre. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Bien, la abogada Eloísa Quintero es de Paraná. Trabajó mucho en temas de anticorrupción y narcocriminalidad en Guatemala, en México, en Colombia. Trabajó y trabaja, digamos, ¿no? Ella viaja muy seguido, ama Paraná, donde viene de vez en cuando y se queda un tiempo, sigue las cosas de nuestra provincia. Y hablamos en una extensa entrevista sobre varios temas. A ver, primera parte. Me fui durante 20, 25 años casi de Paraná y volví, como bien decías, justo en la época de la pandemia, por motivos personales, meses antes. Y a mí algo que me sorprendía, si bien todos los años regresaba 1 o 2 veces por año y hasta 3, es que cuando dejé Paraná, los contactos con el círculo corrupto eran muy escasos. Alguien que podía contar como una anécdota si se había animado a dar o no soborno a un policía cuando le quería poner una multa, y era una anécdota. Y uno ve que en la actualidad como todo que era eso un hecho social anecdotario. Anecdotario, sí, aislado de una persona temeraria que se había animado a, ¿no? Y es lo que me pasaba cuando llegué a México, que tuve que enfrentarme con esa cotidianidad que no estaba acostumbrada a administrar. Porque en mi ciudad natal, en Paraná y en la Argentina de aquella época, nosotros no lidiábamos con eso. Y tuve que aprender a que un policía te pida siempre coima, a que te veas violentada en muchísimas situaciones y a la connivencia que hay entre, por ejemplo, fiscalía, policía y crimen organizado en todo, en lo cotidiano, ¿no? Pero al volver a Paraná me di cuenta que en realidad esos límites se habían perdido. Hoy lo vemos mucho más cercano. La corrupción no es solo en altas esferas, sino que incluso uno ve en compañeros, digamos, en colegas, etcétera, que miran como cotidiano ciertas acciones o del funcionario o de actos necesarios. Cotidiano sería normal. Eso sería el sinónimo de cotidiano. Sí, que es algo que es habitual, que pasa en el día a día, ¿no? Y que por ahí son las reglas del juego que uno tiene que aceptar. Y eso preocupa. Preocupa no por ser golpearse el pecho, sino porque en realidad la corrupción tiene un costo altísimo. Y eso lo estamos viendo, digamos, sobre todo en los países de Centroamérica, todos los países que han decaído o no han podido nunca crecer desde el punto de vista social y de desarrollo, etcétera, tienen un gran denominador común que es la corrupción. ¿A dónde va a parar todo ese dinero que sí se destinó a dar a la gente vivienda, educación, salud, carreteras, etcétera? Entonces es algo que preocupa. ¿Cómo seguiste no sé, me calculo que lo habrás seguido muy de cerca el proceso contra Sergio Uribarri y sus exfuncionarios o colaboradores y familiares, ¿no? ¿Cómo lo viste y cuánto considerás que
la sociedad tomó nota de esa situación, la sociedad, y cuánto tomaron nota los hombres del poder político. Es decir, bueno, esto si vuelve a pasar, va a ser, nos puede suceder dentro de un tiempo lo mismo que le está sucediendo a quienes hoy están siendo enjuiciados y condenados, ¿no? Yo creo, desde una humilde opinión, que hay dos comunicaciones contradictorias. Por un lado, hay un mensaje de que no somos intocables, ¿no? Que puede llegarse a una condena y una investigación en un caso, y esa es un mensaje correcto. Pero al mismo tiempo se da otro mensaje de protección o de mantener incólume, inmodificable la situación de aquel que fue sentenciado en un momento concreto. Porque sabemos que hasta el día de hoy, incluso para el acto del 1 de mayo, salió en todos los medios que la persona estaba aún o en funciones o gozando de alguno de los elementos de su rol como embajador. Entonces también el mensaje es: no pasa nada, aún con una sentencia. Entonces creo que el mensaje es ambivalente, como te decía. Y eso en todo sistema, y en sistema penal más aún, es muy peligroso. Porque si hay algo que tiene que dar el derecho es un mensaje claro. ¿Qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y cuál es la consecuencia después de que uno no realiza o no toma el camino correcto? Bueno, pero fíjate vos lo que le ha pasado a Uribarri, que a mí no dejó de sorprenderme, digamos. Uribarri vuelve al país después de varios meses, digamos, ¿no? Comienza a dar charlas en el interior de la provincia y en ninguna superó, o sea, en las dos charlas que dio, en una juntó 80 personas y en la otra juntó 70, digamos. O sea, a mí me sorprendió. Yo creí que iba a generar mucho más concentración de militantes o afiliados o de gente en común, y eso no pasó. O sea, también no deja de ser un mensaje desde la sociedad, digamos, ¿no? Es que la sociedad también está... O sea, el primer mensaje fue claro. Creo que está cansada de ver tantos actos y que no llegan a ninguna consecuencia, y esto también caló hondo. Pero me parece que de todas formas hay muchas preguntas en derredor, muchas dudas sobre si esto se va a poder sostener, es decir, si va a haber una sentencia definitiva o no. Y entonces creo que estamos en un muy buen momento, porque los mensajes tienen que mantenerse, tienen que ser mensajes claros. Si la justicia ya se expidió y pudo corroborar, pues entonces es el momento de dejar las cosas en su lugar. ¿Y cómo seguiste que después de este proceso llegó lo de Cecilia Goyeneche, que terminó con su destitución? Creo que es una reacción como de libro, ¿no? Cuando pasa y algo está moviendo el status quo y alguien se vuelve incómodo por la investigación, un grupo, etcétera, el sistema genera su autopoiesis, como dicen los sociólogos, que es su reacción. O sea, viene una reacción frente a algo que le resulta incómodo. Y eso fue lo que hizo el sistema. El tema es cómo, ¿no? Y en ese cómo es donde uno puede, me parece a mí, desde el punto de vista, yo no quiero hacer un juicio de valor sin conocer todo desde adentro, pero uno con lo que tiene en los medios públicos puede ver que hubo modificación del procedimiento, hubo muchas arbitrariedades, hubo cosas que no fueron claras, y comparándolo con casos de afuera, pues si lo que puedo hablar es de la experiencia que he tenido afuera y lo que he visto en otras latitudes, como puede ser Centroamérica, como puede ser Colombia, es que cuando queremos tener un mecanismo de revisión de la corrupción, de revisión de lo que son macrocrímenes, porque esto implica, la corrupción generalmente implica un macrocrimen, tenemos que tener instituciones fuertes. Y tenemos que fortalecer esas instituciones, sean fiscales, sean defensores, sean jueces. Y el fortalecerlos implica darle toda la contención institucional. Esto no quiere decir que sean inmunes, no quiere decir que no se los pueda revisar, que no pueda tener un procedimiento para ver si se equivocó o no. Entonces, en el caso de Cecilia, uno ve si hay o no hay una equivocación, eso puede llevar su procedimiento. Lo que no puede, desde el punto de vista de buena práctica internacional, es aplicársele un procedimiento que no corresponde o alterar el procedimiento, porque entonces se están violando todas las garantías para el ciudadano,
las garantías para aquel que quiere realmente una revisión sana del procedimiento y las garantías para todos los que buscan un acto de corrupción. Además de que esa institución, en este caso la Fiscalía, a la larga se va a ver debilitada y no fortalecida, como dice la buena práctica. La buena práctica dice tenemos que fortalecer a esos fiscales, tenemos que darle una contención, una capacitación. Bueno, primera parte con Eloísa Quintero, paranaense. Hablamos también del tema narcotráfico en nuestra región, que Quintero también va siguiendo, porque va viendo procesos en esta zona que ella ya vivió, digamos, ¿no? En México o en Colombia, ¿no? Y nos cuenta lo siguiente, a ver. Eloísa, uno de los temas que más trabajaste fue la cuestión del narcotráfico, ¿no? ¿Cómo has seguido los movimientos del narcotráfico en nuestra región, digamos, ¿no? Me imagino que te habrás interesado mucho sobre el fenómeno de los monos en Rosario y las relaciones con Santa Fe o con Entre Ríos, digamos, ¿no? A veces no se toma en cuenta que estos grupos necesitan invertir, digamos, ¿no? Y digamos, si bien hoy no hay datos concretos, yo no tengo duda de que ya están empezando con sus tentáculos en algunos lugares de Entre Ríos, ¿no? ¿Cómo lo miraste eso? Yo lo miro con preocupación. Y sobre todo por el abordaje que a veces le estamos dando de manera general. ¿A qué me refiero? Todos los casos que he tenido oportunidad de trabajar, y me refiero a México, que con los cárteles que uno conoce, y me he acercado desde el punto de vista de las investigaciones de qué es lo que pasa con los migrantes en México. En Colombia, con el tema de los falsos positivos y todo lo que pasó en la época de la persecución a las guerrillas y las FARC, ¿no? Y en Centroamérica, con todo lo que pasa con las maras y demás. Y todos tienen un factor y un denominador común, que es la presencia de esos grupos criminales que por entonces se dedicaban exclusivamente al narcotráfico y que hoy tienen otro color. ¿Sería ese color? Un color que digamos que de múltiple, o sea, una paleta que tiene, es múltiple, con muchas gamas de colores, y en la cual vemos tanto actividades ilícitas como lícitas. Porque ya si tenemos que evaluar qué hacen los cárteles hoy, qué hacen los grupos de narco hoy, digamos, no todos tienen como su principal ingreso la venta de droga. Hay muchas otras relaciones comerciales que le dan igual. Fíjate vos acá, digamos, con el grupo de los monos. El grupo de los monos tiene inversiones inmobiliarias y inversiones en el fútbol. Tal cual. Empiezan con el fútbol, empiezan con las carreras, ¿sí? Todo lo que es apuesta, todo lo que es construcción, carreteras. O sea, eso se ha visto y es de libro. Entonces, ¿por qué te decía que me preocupa? Que a veces uno cree, como sociedad, ¿no? Si uno fuera un ciudadano de Rosario o un ciudadano que dice, bueno, eso les pasa a ellos, están entre ellos, digamos, ejerciendo violencia, pero a mí no me llega. ¿Sí? Como si sería posible encapsular la situación y que ese foco de peligro, foco de infección, estuviera encerrado en sí mismo. Y en realidad esto no es así, porque el dinero hay que invertirlo, como bien dices, hay que lavar, pero aparte es un actor nuevo en el círculo comercial, es decir, es un jugador nuevo en la cancha. Es alguien que está en el tablero y que tiene que interactuar con profesionales, que tiene que tener asesores, que tiene que tener contadores, que cuando ve una oportunidad de negocio va a invertir. Entonces, hay muchas vías por las cuales se va conectando con la sociedad. Y fíjate vos la perversidad del sistema, digamos, o sea, ¿cuál es el cuestionamiento que hacen los periodistas que más han trabajado el tema en Rosario sobre la cuestión del narcotráfico? Rosario sigue teniendo la misma cantidad de fiscales y de jueces federales de hace 30 años. Y las cosas cambiaron, o sea, no es el mismo escenario. Tal cual. Y ese es un enfoque, es el enfoque de la represión, ¿no? Que tiene que ver con la investigación para poder reprimir lo que es incorrecto.
Y ese enfoque es bueno y es necesario, pero creo que hay que hacer otro enfoque, que es un enfoque que tiene que trabajar con todo el otro sector, que lo va a terminar apoyando o arropando al comercio del narcotráfico, al dinero del narcotráfico, ¿no? Y entonces, yo soy penalista y creo mucho en el derecho penal, pero estos fenómenos no se combaten por el lado de la represión, no solo poniendo más investigadores y más fiscales para sancionar lo que ya se hizo, sino que hay que ver cómo a ese sector que se va a vincular con el narco, ¿sí? Que el narco no es un señor de sombrero tejano y con bigotes largos, sino que es alguien como vos y como yo que se está dedicando a otro negocio. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo hacer para dar los incentivos, dar, digamos, una contención, para que eso no le resulte tan fácil a quien quiere insertarse hoy con un capital, que es un capital completamente ilícito, con un capital que es asocial, ¿sí? Y eso me hace pensar en una herramienta que no hemos logrado insertar aquí, que me parece que tenemos que empezar a conversar, que es el tema de la extinción de dominio. Y eso se puso sobre la mesa de una manera incorrecta, me parece a mí. Yo trabajé el proyecto de ley, que hoy es ley en México, sobre ley de extinción de dominio federal, me tocó hacerlo a mí y se convirtió en ley. Pero creo que es una herramienta porque controla la nafta, hoy tendríamos que decir el gasoil, que vale mucho más, que mantiene y que nutre la corrupción, que es el dinero que viene de la parte ilícita, sobre todo del narco. Entonces, mi preocupación pasa por ese lado, que nos enfoquemos solo en el tema de investigación y de poner, por ejemplo, más fuerza de reproche o fuerza de combate, ¿no? Por el lado penal, por el lado de la investigación, cuando en realidad la única manera es ver cómo arropamos al empresario, etcétera, porque va a tener que interactuar. Claro, pero ¿y por qué, a tu entender, digamos, a los sectores de la oposición, en el poder, de la oposición, sectores empresarios, o profesionales les cuesta tanto involucrarse? O sea, es como que dicen, el problema no es nuestro, es del que gobierna, y uno ve que por allí el único sector que se involucra es, qué sé yo, los curas barriales, o los propios operadores sociales, digamos, que tienen que lidiar día a día con el narcotráfico, ¿no? Porque creen que no les va a llegar. Porque creen que no es miedo. Una cápsula. No es miedo. Es miedo también, ¿eh? Es miedo, ojo. Pero creen que es una cápsula que no les va a llegar. Y si les llega todavía lo pueden manejar. Pero esto es el comienzo. Y es el comienzo para ver después el pago de cuota, digamos, el narco tiene la hija en el mismo colegio que vos. Claro. Entonces, todo el tiempo, te digo, tengo una anécdota que te contaba ahí afuera, o sea, de estar en un comedor, en un restaurante muy fino en Colombia y tener que levantarnos porque en un momento, y yo estaba con un funcionario de muy alto rango, estábamos rodeados por otros comensales que eran todos narcos, ¿no? Y estábamos en un restaurante, digamos, que habrá tenido 2 o 3 estrellas Michelin. O sea, en cualquier lugar que no tiene que ver con el sector económico, tiene que ver con todos los sectores sociales que uno tiene y contacta. Entonces, creo que hay un temor en el sector privado, pero también hay un tema de pensar que no me va a llegar, que eso es porque así nos dicen la narrativa, es un tema de lucha entre ellos. ¿Sí? Mientras ellos administren su violencia no me va a llegar. Y no, porque el narco necesita poner los huevos en distintas hueveras. Claro. Hablando bien y pronto. Y ir sumando, digamos. Ir sumando, ir contactando. Y entonces uno se ve mezclado. Entonces es ahí donde tiene que haber una respuesta estatal, porque no puedes dejar solo tampoco al sector privado. Claro. Y no puedes dejar solo al sector público, que también, cobrando 2 pesos o teniendo una realidad económica bastante, limitada, se va a ver tentado a trabajar en algún momento para ese otro. Bien, la palabra de Eloísa Quinteros. Interesante, como siempre, lo que nos enseña Eloísa a partir de su experiencia en lugares donde transita de manera muy, muy intensa y muy grave el narcotráfico, como México, Colombia o Guatemala, ¿no? Gracias por estar del otro lado. Nos vamos hasta el miércoles que viene.